Bien, salimos al aire en el web. Muy bien. Estamos dando inicio y unas instrucciones previas. Bueno, entonces esa va a ser la dinámica. Vamos a tener dos sesiones, la primera de 2 horas, una hora y media quizás ahorita por el inicio tardío, y un receso breve. Vamos a tratar de no tomarnos tanto tiempo y hacer la segunda parte. Las preguntas las vamos a dejar hacia el final. Vamos a dejar 15 minutos antes de terminar en la tarde, la segunda parte, para contestar a los que están conectados en el sitio web algunas de las preguntas aquí en el auditorio, otras las vamos a contestar por correo. Cada una de las preguntas que nos hagan van a ser contestadas por los panelistas, quizás al día siguiente en la mañana, quizás mañana miércoles por la mañana que estamos más libres en casa. Y vamos después a retomar la discusión con ustedes y todas las preguntas que los asistentes quieran hacernos las tomaremos en ese momento. El recorrido va a ser muy rápido porque tenemos alrededor de unos 6 o 7 sitios por sesión, o sea, las 4 horas. Entonces hemos querido darle a los más importantes entre 45 minutos, 1 hora, algunos 30, y los sitios que han tenido intervenciones menores hemos pensado en darles un tiempo menor, quizás 10 minutos, con la intención de terminar con estas 3 áreas que hemos comentado al principio. Si alguna de los sitios no los terminamos en esta sesión, lo tomaremos el día de mañana al inicio y continuaremos con la temática general. Entonces creo que serían todas las instrucciones. No sé si hay algún otro punto que quisieran. Buenas tardes y gracias por haber venido a estar con nosotros en las jornadas de arquitectura mesoamericana. Tal vez se me ocurriría, Juan, pasar este que es general, más o menos rápido, para los que no estuvieron ayer tengan una idea de lo que platicamos y después vienen como explicaba el doctor, cada sitio tiene una carátula, entonces ahí podemos ya ir comentando o preguntando o por qué hicieron eso, porque digamos todo lo que a ustedes se les ocurra. ¿Te parece? Nos acompañan el día de hoy, si quieres hacer un comentario muy rápido, el grupo. Bueno, buenas tardes. Nos acompaña el grupo de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, de primer semestre, análisis histórico de la arquitectura. Muy bien, pues bienvenidos y ojalá se queden toda la semana. Entonces vamos a dar inicio con esta dinámica. Vamos a dar inicio ya con esta dinámica y la introducción, aunque algunos la vieron ayer, la vamos a hacer rápido porque tenemos a un grupo de estudiantes muy amplio y justo también para dar ese marco histórico que la sesión del día de ayer nos permitió tener de la región. Bien, entonces iniciamos, Óscar. Bueno, gracias. Ayer una de las últimas diapositivas que pasamos fue esta, donde dábamos un resumen de los antecedentes de la región del departamento de Petén en el norte de Guatemala y concretamente de un cuadrante de 100 kilómetros por 130 kilómetros, que lo llamamos noreste de Petén. En ese territorio, pues, hubieron actuaciones en 1927-37, el Instituto Carnegie de Washington hizo excavaciones ahí, que las mostramos ayer, y del otro lado, del lado de México, al mismo tiempo, Chichén Itzá. Son 2 ejemplos distintos de 2 conceptos de trabajo en sitios arqueológicos. Después, en 1955-69, viene un proyecto de la Universidad, del Museo de la Universidad de Pensilvania, en Tikal, que duró más de 10 años.
Cuando se terminó el proyecto, Guatemala creó un proyecto local que se llama Proyecto Nacional Tikal, y este sigue trabajando hasta ahora. Explicamos que en el contexto hay muchas ciudades y que solamente en Tikal, Uaxactún con un sistema y Tikal con otro trabajaron en esa región. Por este lado, como es un detalle, pues ya no está acá, estaban las cartas de Venecia, las condiciones generales de ese territorio, el saqueo organizado, los convenios que hubieron para parar ese expolio que había en la zona, en Petén, y en general de todas las zonas con patrimonio cultural de importancia. Ya más que en detalle, aquí está el proyecto nacional Tikal, el que les comentaba que hereda a Pensilvania. Este tiene un objetivo principal, que es ampliar una zona de Tikal, porque ya el visitante empezaba a llegar, no masivamente, pero poco a poco. Se congestionaba la gran plaza, y la razón del proyecto, que es un préstamo de un banco, fue habilitar la zona norte, el Mundo Perdido, en este periodo de tiempo con este financiamiento. En 1982 se empieza un proyecto en Uaxactún que dura del 83 al 85, que las inversiones salen de Tikal, y de este dura del 87 al 92, y paralelamente al este del parque un proyecto nuevo que se llama Yaxchana-Cum Naranjo, que en el 2003 llega a ser un parque nacional, que es donde vamos a concentrar nuevo proyecto de inversión. Aquí está el Museo de Pensilvania, se une con el parque, se crea un parque nacional, aparece este, y ahora en el 2003 un nuevo parque. Aquí está el cuadrante, o parte del cuadrante que hicimos de trabajo. Aquí está el cuadrado de Tikal, 24 kilómetros por 24 kilómetros. En 1989, respondiendo a las necesidades de la época, hay un movimiento naturalista, de conservación de la naturaleza, que antes no se tomaba en cuenta. En 1989 aparece este biotopo que pertenece a la Universidad Estatal San Carlos de Guatemala, y de Tikal sale un grupo de personas a trabajar el área que les comentaba del nuevo parque Yaxchana-Cum Naranjo. Esta es la primera salida del parque a Uaxactún, esta es la segunda salida, y los puntos naranja que ven acá son los sitios arqueológicos que registró el programa entre 1987 y 2005. Concretamente 128 ciudades que comentaba el doctor, que están con su catálogo, que vamos a presentar el último día como conclusión. Y tenemos 128 diferentes análisis que podemos comparar uno con otro. Es el aporte grande que tuvo este proyecto, que terminó en el 2005. Para hacer este proyecto grande, que duró más de 13 años, estaba el proyecto nacional Tikal, que le comentaba que era el heredero, el fondo y la ayuda del Instituto Arqueológico Alemán, y con ese se creó un nombre que es cualquier cosa, que el que creó el concepto para Yaxchana-Cum Naranjo. Aquí tenemos el cuadrado, el área este de Tikal. Aquí la idea, aquí pueden ver ustedes la diferencia del concepto, digamos, del espacio. Tikal tiene pues el centro de Tikal tiene al centro del cuadrado la urbe principal, un montón de pequeños, pero el concepto se concentró en el centro, por decirlo así. Este otro tiene una visión distinta. Tiene 4 sitios importantes y está generando una dinámica interna que se mueve. Aquí está la carretera, llega primero a Yaxchá, aquí hay uno
en una isla que se llama Topoztlé, Nacún y Naranjo. Esto es otra dinámica que se maneja dentro del parque y como ven, también tiene una particularidad. El anterior era un cuadrado, 24 por 24. Bueno, tengo que decirles que originalmente era mucho más grande, pero en ese negocio de intereses políticos, de conservación, cada vez se iba achiquitando más, porque decía, en el 89 les comentaban que se crearon áreas protegidas, bastantes, pero no se administraban bien, porque solo se pusieron por ahí y no crearon los fondos ni las instituciones que de veras lo desarrollaran. Y cuando estábamos negociando aquí, el límite físico de este parque, decían, ¿para qué quieren más parques si no los pueden mantener? Entonces, era más grande. Y los límites, este es un camino, este es un río, y este es, bueno, otra cosa interesante que es la frontera agrícola, donde viene la invasión de personas para arriba, está aquí, cabal. Y era muy importante, aquí el norte siempre arriba para los arquitectos. En principio se ayudaba a Tikal, el cuadradito, porque se está haciendo más grande, y aquí están las poblaciones actuales. Arriba no hay, solo hay campamentos y otra gente que trabaja ilegalmente. Entonces, con esa visión se formó un equipo un concepto nuevo de trabajo. Con los fondos del gobierno alemán se compraron equipos, se entrenó personal, se hicieron documentaciones. Y aquí estaban los objetivos. Conocer el estado de conservación del patrimonio edificado era un primer objetivo. Diseñar una estrategia de rescate, medidas de conservación y uso del patrimonio otro. Planificar una estrategia regional, el patrimonio como un elemento del desarrollo sostenible y participativo. Porque al estar planificando, diseñando, parte del éxito es involucrar a muchos actores. Si nosotros decimos, bueno, somos arqueólogos o arquitectos y nos ponemos muy finos, pues lo que nos hacen es que nos corren. Y este era el concepto. Partíamos de una gran cantidad de vestigios prehispánicos que estaban abandonados, que incluso hasta ahora no se sabe cuántos sitios arqueológicos hay, porque es parte de selva, poco camino. No se sabe exactamente cuánto hay. Esta es una realidad. Había una emergencia, había abandono. Les comentaba que solo se trabajaba Tikal y lo demás nada. Había que hacer intervenciones duraderas, planes, programas, proyectos y manejo integrado de recursos, digamos, los aliados para poder tener éxito en la planificación. Uso público, coadministraciones, por primera vez este es el primer parque que se administra con dos instituciones. Eso fue un problema porque no les gusta. Y aquí, pues, aquí se retroalimentan estas niveles. Hay una realidad actual que no se conoce, una visión regional que debe crearse, una estrategia regional y una participación en el desarrollo. Y también ayer estuvimos discutiendo con el doctor que hay 2 o 3 métodos para analizar, para entrarle a un problema de una región tan grande. El inductivo y el deductivo y el trans no sé qué y inter no sé qué. Pues este es de arriba para abajo. Digamos, como arquitectos nos gusta la visión grande y después nos vamos para abajo. Esta es la que yo tomé. Entonces, este es el noreste de Petén, el rectángulo, que es mi ámbito del estudio. Después tengo un territorio seleccionado. Tengo los sitios documentados, los que existen, por ejemplo, Tikal, Huachactún, investigaciones realizadas, espacios construidos intervenidos, infraestructura básica establecida y el concepto integral, sostenible y desarrollo.
y otra vez volvemos a hacer los círculos para retroalimentarnos en el concepto. Y en cada nivel tenemos resultados, el nivel grande al nivel pequeño, que es este, digamos, este ya es habilitación del espacio al visitante. Y los planes maestros y los controles. Para ordenar ese montón de información que, bueno, no fue mucha, pero 128, dividimos el rectángulo en cuencas. Ayer platicamos que es un método que se usaron 40, 50 años atrás para tener una visión de poder clasificar los sitios arqueológicos. Y esto nos permite que cuando tengamos los datos de aquí los podemos comparar con este y este con este, este con este, y podemos tener resultados comparables. Este es el cuadrante con las cuencas, son cuencas naturales. Aquí hay una escarpa, aquí hay otra, aquí hay un cuerpo de agua. Y la información que recopilábamos la metíamos con códigos a esos cuencas. Actualizamos los datos, ordenamos los datos. Estas tablas las vamos a ver en detalle después, porque ahorita nadie puede leer ahí. Y desarrollamos las fichas técnicas, que lo comentaba el doctor. Pues cada una tiene un código ahora, el nombre, otros nombres, quienes han actuado, la arquitectura que está en peligro, y de ese resultado, de ese trabajo de 15 años, también dejamos constancia en 4 ciudades mapeadas con topografía y los 128 esquemas que comentaba el doctor. Estos 128 esquemas, todos tienen la misma información. Entonces, y con los códigos podemos saber después si a ustedes, por ejemplo, les interesa calzadas. Entonces, de los 128 hay 80 que tienen calzadas, o digamos, podemos hacer bastantes tipos de análisis de espacios urbanos, de elementos de arquitectura, y llegamos a la tabla esta que es el resumen hecha en el 2007, donde tenemos en azul los poblados actuales, nuevos. Por ejemplo, miran arriba, está casi vacío, la frontera agrícola acá, los nuevos parques, este es un biotopo, pero tiene categoría zona núcleo. Eso lo equipara a un estatus igual a un parque nacional según la legislatura. Entonces, en lugar de tener un cuadrado acá, ahora tenemos más de 80 kilómetros de área protegida. Zona núcleo, que es digamos, la categoría máxima legal de un patrimonio puede ser protegido por la ley. Entonces, para saber la condición actual, ordenamos esos 128 en datos, pero primero, cuándo fueron descubiertos y qué actividades se habían hecho, quién los había documentado. Y llegamos en las 128 fichas, más de 4.000 edificios identificados y 1.500 edificios cuentan con algún rasgo visible de arquitectura. Podríamos decir que este es un documento. Y ya con esto nosotros podemos tener o decirle al gobierno o al INA o al IDAE, miren señores, aquí es donde está las prioridades, digamos, por lo menos. Pero también habría que decir que esos sitios, esos 128 sitios, no fue un atlas arqueológico, digamos, no fue un peinado completo, sino que con ese sesgo de arquitecto buscábamos arquitectura visible. Entonces, habrá muchos más, solo que estos fueron, por decirlo, al azar. Se le decía a los guías que conocían la selva, yo quiero que me lleve a un sitio que tiene bóvedas, que tiene paredes. Y caminábamos en mula o a pie en selva con don
don Víctor y con don Juan, y lo documentábamos con esquemas, como ven ahí, y teníamos ese registro. Después clasificamos 1.500 edificios que habíamos identificado que tenían arquitectura, cómo era que esos edificios estaban en la condición. Entonces pudimos clasificar que había arquitectura expuesta desde el abandono, por el peralte de los edificios, lo monumental. Hay edificios que siempre, desde el año 900, que fue abandonado, quedaron con arquitectura expuesta. Pocos, pero hay. Y aquí hay unos ejemplos, las cresterías del templo de Tikal. Hay arquitectura expuesta por razones científicas. Ayer pasamos unas imágenes de Huachactún, como una misión científica, por interés de tener datos, abre arquitectura, por ejemplo. Pero ayer comentábamos que esas arquitecturas la dejan abierta, entonces hay otros daños. Pero ese tipo de edificios lo clasificamos en esta cuestión. Huachactún, Jolmul. Hay arquitectura expuesta por saqueo, y lo que comentábamos de la demanda de obras de arte, que excavan, abren los edificios, obtienen, no siempre, objetos de arte para venderlos en el mercado ilegal, pero nos dejan arquitectura expuesta porque ellos se van y no rellenan los saqueos. Entonces tenemos otro tipo de edificios que tienen arquitectura cubierta por escombros y humo, digamos, los montículos que no han sido depredados, y hay arquitectura expuesta por razones políticas. No tienen arquitectura expuesta, no tienen peligro de daño, pero sin embargo viene un político y dice, ese me gusta, ábranlo. Entonces, bueno, aquí pasamos unos ejemplos de arquitectura expuesta desde el abandono. Por ejemplo, la crestería de Tikal aquí está en restauración, pero estaba visible. Visible en 1848, la documentan. Este también es de 1910, tiene arquitectura visible. Aquí vemos cornisas, muros, los daños que causan, la pérdida de los dinteles de madera. Ustedes conocen que para abrir una puerta, por decirlo así, usaban dinteles de madera. La madera se pudre, colapsa y hace ese tipo de fallas. Acá. Este es el mismo edificio restaurado por el proyecto. Aquí estaban Y aquí hubieron bastantes criterios, aquí se hizo una reintegración completa. Otro tipo de arquitectura que nunca fue tocada ni tapada, por ejemplo esto. Este es otro ejemplo. Yo aquí creo que ya está restaurado, así. Aquí había una enorme grieta que fue restaurada. Otro tipo de arquitectura que siempre estuvo expuesta, pero miren el efecto que causa la vegetación. Árboles de más de 30 metros de alto. Este árbol, al caerse, se trae consigo esto. Y ese es un proceso que se sabe que en Petén el bosque tropical no tiene muchos cientos de años. Lo máximo que llegan a tener, que se hizo un estudio en Tikal, es 300 años. Si ustedes calculan que en el año 900 se abandonó la ciudad, eso nos da una idea de que por lo menos 3 o 4 veces árboles de este tamaño crecieron y murieron. Entonces es un proceso del bosque tropical. Esta es la muralla, arquitectura que nunca ha sido expuesta, ni intervenida ni tapada. Este es otro caso. Y aquí tenemos otro apartado, arquitectura expuesta por razones científicas, que lo vimos ayer, Jolmul, Huachactún. Este es un vaciado que hicieron de un palacio que tenía 14 estadios constructivos y llegaron hasta el primero, que es este. En Tikal lo mismo.
El otro apartado que tenemos es arquitectura descubierta por saqueo. Una serie de secciones de edificios, por ejemplo, lo negro es el saqueo, miren cómo tienen este, o este. Uy. Ahí está. Esta es una planta de un edificio, porque no necesariamente tienen que ser palacios o templos, sino que los bandidos descubrieron que habían talleres en montículos normales y ahí hacían cerámica, una cerámica que es muy valiosa. Y este es el resultado de un pobre sector en la muralla, donde descubrieron cerámica, ellos le dicen de pelo, que es extraordinariamente fina y tiene escritura. Entonces, cuando encuentran algo, sucede algo parecido a esto, que es casi un vaciado total y destrucción peor que una bomba. Bueno, y hacen todo este tipo. Otro ejemplo de arquitectura que nunca fue tapada por el humus y el tiempo. Ejemplo de saqueos. Y aquí también tenemos en cada uno de los 128 sitios el registro, cuántos saqueos tiene. Y hay también indicadores, por ejemplo, muy saqueado, urgente, saqueado, poco saqueado. Y con la intervención nuestra en esos 25 años en el noreste de Petén, incluimos otras categorías: parcialmente documentado y rellenado, totalmente documentado y rellenado. Digamos, le agregamos la actuación del proyecto de los 25 años a nuestras tablas. Entonces ya tenemos, si miramos y comparamos esas 6 cuencas que vimos, se puede ver claramente por estadísticas el área de impacto del proyecto ese de Yaxaracum Naranjo, porque trabajaba adentro y afuera. Digamos, no se circunscribía a intervenciones de restauración. Este, por ejemplo, es un montículo, no tiene arquitectura. Y la otra categoría es puesta por razones políticas, un ejemplo de Yaxá, que les comentaba. Todo este edificio no tenía un mínimo rasgo de una piedra. Sin embargo, políticamente era importante para atraer turismo y se reconstruyen como este. Este tampoco tenía ningún indicio y ahora lo vemos reconstruido y dando la apariencia de que es original o antiguo. Este es otro ejemplo en Tikal, en el año 2000. El caso de este edificio, por ejemplo, fue una donación, pero lo triste es que en el siglo XXI no ha cambiado la idea de crear fachadas para que el turista se distraiga y poder captar fondos por entradas a parque. Este es el templo 5 y tiene un problema en su base estructural porque ha perdido, por falta de no atención, pierde su ángulo de reposo, la plataforma, y toda esta parte de arriba está en peligro de caerse. Sin embargo, eso que era importante no se atendió y se hizo una especie de fachada porque la gente entra por aquí y puede tomar una foto bonita. También reconstruyen estas cosas que son bastante extrañas. Esta, que a algunos les gusta y a otros no les gusta, a mí personalmente no me parece, con la tecnología que hay ahora de poder mostrar edificios interiores, pues usamos una reconstrucción 3D pero no lo tenemos que mostrar físicamente porque si no te lo explican, esto parece que fuera que cayó un rayo y rompió esa cosa. Y ayer comentábamos, como es el homenaje al doctor Paul Gendrop, terminamos con esta frase que él publicó en los Cuadernos de Arquitectura en 1984, donde muy
realísticamente refleja las dos condiciones opuestas. Por ejemplo. Uno es hacer cosas que no son necesarias solo para atraer turismo, reconstrucción no necesaria, y la otra es dejarlos en el abandono. El doctor Gendrop dice que entre esos dos extremos ninguno es bueno y que hay que gritar para que la situación del patrimonio cambie. Y esto tiene casi ya 30 años y sigue exactamente con el mismo valor. En todas estas que les pasaba, las tablas, decidimos para poder decir, este debería ser el primer edificio que trabajemos porque se nos cae, dos indicadores, el saqueo y el edificio en peligro. Entonces, también creamos tablas para poder identificar entre ese montón de que no se ha trabajado, porque otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que por más de 100 años no se ha hecho nada. Entonces, ahora hay que hacer mucho, pero tampoco no podemos atender toda esa magnitud ni con ejércitos ni con la ayuda de muchos países. Entonces hay que tomar prioridades. Entonces tratábamos de marcarlas con esos indicadores. Muy urgente, urgente, poco urgente, arquitectura en saqueo. Y elaboramos otra estrategia para poder atender en una fase de emergencia, cómo poder tratar de detener ese deterioro tan alarmante por puro abandono o por falta de poder decir, no invirtamos porque no tiene arquitecturas puestas, puede esperar, pero ya se nos están cayendo 10, podemos tal vez hacer un tipo de negocio. Entonces, y la estrategia se agranda a todo el departamento, entonces había proyectos por ahí. Y lo que les comentaba, tratar de buscar aliados. Entonces aquí teníamos el patrimonio natural, comentamos que es una selva que puede ser usada en beneficio de los proyectos de estudio de urbanismo, de investigación arqueológica, que es una reserva de biosfera. Hay un patrimonio cultural y una infraestructura social actual. Entonces ahí logramos concentrar de ese montón varios proyectos. Por ejemplo, aquí está Tikal y ahora hay un proyecto que le llamamos el Gran Tikal, porque ahorita digamos UNESCO para declarar Tikal es Patrimonio de la Humanidad 1979, pero después del estudio el criterio es que no Tikal es la cabeza de un sistema grandote y es más fácil ante el patrimonio mundial pedir una ampliación y justificar que los sitios grandes, medianos y pequeños tienen el mismo valor patrimonial que sustentó la cabeza, digamos. Todo lo demás en el cuerpo. Y ese es el camino que se va. Aquí está Mirador, este parque, aquí hay un corredor biológico, aquí están las comunidades, aquí van, y aquí por ejemplo, y también la estrategia decía, pues yo no quiero desarrollar hoteles aquí, ni aquí, ni aquí, porque es zona núcleo, la ley lo prohíbe, aunque lo hacen, pero si yo desarrollo aquí están las universidades, los bancos, el aeropuerto, y un sistema de zigzag, yo puedo involucrar a más personas, más actividades y cumplo la ley, porque parte del secreto es seguir manteniendo esta cuestión poco accesible. Ayer hablábamos de una isla. Si yo me pongo carreteras por acá, digamos, y hago que el turista llegue fácil, vamos a destruir esa parte de patrimonio natural que también es valiosa. Este es el bloque pequeño. Damos las carreteras. En 1980, por ejemplo, la oferta que se hacía era Tikal. Ahora tenemos este paquete de oferta que es distinto.
En Tikal se decía que había una cultura de visita de un día. Por ejemplo, tomaban un avión, llegaban a Tikal, le pasaban el día y se iban, porque no había otro atractivo. Pero si nosotros planteamos, ahora está este parque, tiene Nacum, tiene Naranjo, tiene Yaxchá, tiene Topoztlé, falta desarrollar el SOTS. Entonces el visitante requiere de más días, se benefician la población local, los hoteles, los transportes, y podemos sostener todos los proyectos de inversión en una mejor forma. Y finalmente, pues hay, aquí está el bloque grande y distintas posibilidades de base a todo el análisis que se realizó. Aquí hay una propuesta de nuevos proyectos. Y se recuerdan al principio la gráfica que sacamos, que había una flechita para Huachactum y una flechita para Yaxchana-Cum Naranjo. Este ya está desarrollado, este puede crear otros apoyos y poder poco a poco recuperando el espacio perdido que tenía la región. Y aquí terminamos. No sé si tienen preguntas o cómo quieres que hagamos. Complementamos algo y hacemos preguntas en general. Hay aspectos muy importantes de este panorama. El día de ayer se mostró las intervenciones arqueológicas de universidades, Pensilvania y otras más, Huachactum, Tikal, cómo el trabajo científico terminó con poco interés en la conservación del patrimonio del otro país, es decir, investigadores de un país van a otro por el dato arqueológico, la información, las piezas que muchas veces las colecciones se iban para su estudio, nunca regresaban al lugar. Había esa política cultural de universidades, no de gobiernos, de universidades, que ha tenido que ir cambiando en un equilibrio mucho más ético. Yo diría que debería haber una ética del investigador y de las universidades de garantizar, primero, la prioridad de qué se debe de investigar y no nada más lo que comentaba Oscar ayer, lo más grande, lo más importante, la tumba, el edificio más alto. El país requiere y la investigación requiere puntos de interés. Sucedió mucho en la arqueología mexicana que se trabajaban los sitios monumentales. Y inclusive la misma dinámica que han tenido las cartas internacionales han ido en ese desarrollo histórico. Recuerden ustedes estos documentos internacionales como la Carta de Atenas, que hablaba de la monumentalidad, de originalidad del edificio y la obra maestra única. Después se dieron cuenta que era un enfoque muy parcial y además muy europeo, y años después se trabajó con la Carta de Venecia, en la que se da la prioridad a los entornos y contextos. Es decir, lo que sucedió con la arquitectura histórica de las ciudades, de no estudiar solamente el edificio y la catedral, sino la ciudad y su contexto y la arquitectura mayor y menor, pues ha venido muy retrasado quizás en la arqueología, con esta idea de la monumentalidad de sitios como Tikal y el poco interés quizás de otros sitios que guardan esa relación contextual y esa relación histórica en su propio desarrollo en los distintos momentos. Entonces ha venido un poco en ese sentido el poco interés por el entorno natural, es decir, eso es muy característico. Ciertas disciplinas que trabajan solamente el dato arqueológico y todos los demás datos se retiran. En México se trabajó por muchos años la arqueología como la arqueología prehispánica y los contextos históricos se votaban. Templo Mayor fue un buen ejemplo. Toda la arqueología siglo XIX, XVIII, XVII y XVI se votaba con maquinaria y llamaban a los arqueólogos especializados en contextos arqueológicos cuando aparecía ya el dato prehispánico. Y todos los otros datos de la historia eran retirados y además se privilegiaba el más antiguo y se retiraban los otros. Y de ahí estos grandes boquetes que tenemos como el Templo Mayor, centro de la ciudad, y que en el caso de Tikal probablemente fue también ese descuido al entorno existente en la relación naturaleza y asentamiento. En el 87 y en el 88 con Víctor
descubrimos, o nos enteramos, o sea, que los grandes depredadores de la madera eran compañías mexicanas. Se habían acabado los bosques de México. Ustedes en los mapas ven que está verde, pero ya no hay verde. En México ya se lo acabaron. Si ustedes visitan esa zona, han quemado la selva, han hecho potreros, y prácticamente lo único verde que ustedes podrán ver es Calakmul y algunas reservas en Quintana Roo. La depredación de los bosques y de la selva ha sido impresionante. Fotografías de la National Geographic muestran el río Sumacinta, del lado de Guatemala, verde, y del otro lado, pelón. Es decir, no hemos tenido una política de preservación de nuestro patrimonio integral, que no nada más es poblar los lugares. Y en ese sentido, los madereros que acabaron las selvas y el bosque alto, estos grandes árboles que realmente son de gran valor, que ya los ingleses lo habían hecho en Belice. Belice tiene un desarrollo histórico por los bosques, después se siguieron con otro. En el caso de Guatemala, los mexicanos que estaban allá explotando las compañías, estaban sacando los sitios. Entonces tenía doble trabajo, yo recuerdo, en la temporada de secas, se arreglaban los caminos por los madereros y se hacían unas autopistas de terracería donde la camioneta ni vibraba, entraba uno a alta velocidad, no había árboles cayéndose, etc. Y lo hacían para poder sacar la madera. Y el árbol lo tiraban aunque hubiera una estructura o una construcción, es decir, no había ningún sentido de conservación. Y en la temporada de lluvia, como no entraban los autos, no podían salir, lo que se hacía era el saqueo, es decir, había doble actividad, con lluvia, los bosques depredándolos, y en época de secas, en época de lluvias se explotaban los sitios arqueológicos. Y en ese sentido, este nuevo proyecto lo que plantea es la conservación integral. Y si ustedes vieron los gráficos que se mostraron, se tuvo que trabajar en un área de amortiguamiento. Esos puntos azules es en los sitios donde debe haber una política de planificación y ordenamiento territorial, sitios que están mezclados entre asentamiento disperso, que es esta carretera transversal que llega, en que se dejó como área de amortiguamiento, y sitios en donde no se podrían generar asentamientos nuevos por dos razones, no nada más por las estructuras arqueológicas e históricas, sino que esta selva, esta biosfera del área del Petén, es el pulmón de una gran región, es decir, podemos respirar y vivir porque ahí se regenera mucho del sistema y de la ecología, y es no nada más importante para Guatemala, sino para el resto de Centroamérica y del mundo. Inclusive es un punto importantísimo para no romper cadenas ecológicas, porque si ustedes recuerdan, hay migración de aves y de otros jaguares, etcétera. Entonces, estas migraciones que se tienen desde Norteamérica y que llegan hasta Centroamérica, tienen lugares en donde van parando, permanecen un tiempo y continúan. Es un puente, un flujo de cultura y de fauna, de flora, etcétera, sobre todo de aves migratorias importantísimas para el sistema y para la protección del medio ambiente, que si uno destruye la selva, pues el trayecto son de miles de kilómetros para llegar a un sitio. Entonces, estos puentes que en Centroamérica se han cuidado y se han protegido, esta reserva forma parte de lo mismo. La otra situación también es que el interés en los finales del siglo XX y principios del siglo XXI de muchos visitantes no es solamente el interés científico de lo arqueológico, sino de la observación de aves, de la vegetación, de la flora, fauna, y eso ha hecho un turismo quizás también más interesado en no ir en el camión y viendo lo que hay en el lugar, sino de entender la relación de un contexto. Inclusive la metodología, ustedes vieron que se habla de cuencas. Antes veíamos el edificio y lo que había alrededor. Una cuenca es muy importante porque hace la geomorfología del lugar y determina el patrón de asentamiento, la relación y los puntos estratégicos donde las ciudades estuvieron. Ustedes dirán, ¿por qué los puntos arqueológicos
no están continuos y están unos por aquí y otros por allá, porque hay zonas inundables. Quien ha estado en la selva, en esta zona, temporada de lluvia, los bajos se inundan. No hacen el patrón de asentamiento que había en las culturas mayas en ese momento, no hacían lo que hacemos en Villahermosa, en Tabasco, que construimos junto a los ríos, y cuando se inunda, tenemos flujos donde se desaparecen y hay desastres. Ellos sabían perfectamente las zonas que se inundaban en la temporada de lluvia, y son zonas donde no hay habitación. Uno puede caminar al Encanto, fue el que yo fui caminando con uno de los guías, y va bajando, y que en cuanto sube hay asentamientos, en cuanto baja, y son zonas inundables, yo lo hice en secas, no son zonas que se puedan ocupar. Entonces eso también, la cuenca y la relación de la cuenca determina el patrón de asentamiento y los lugares donde podemos encontrar vestigios arqueológicos con o sin arquitectura, ¿no? Entonces, todos estos parámetros nos llevan a tener una visión mucho más integral de la arqueología, del asentamiento y de las relaciones que ahí se establecieron y de la manera en que se debe de proteger y conservar. Es decir, no nada más la estructura del Gran Templo, el Templo 1, sino todo lo otro que se tiene en esa región y cómo tener una visión, que lo comentábamos el día de ayer y hoy también en la mañana, que muchas universidades de Estados Unidos no siguen teniendo esa visión. La visión de ellos es, les asignan un sitio, los recursos, y van buscando todo lo que pueden sacar sensacional del lugar. No hay una visión global de un territorio, de una región, nunca hay una idea. Si ustedes ven la escala de solamente poder formular en 25 años las estrategias de cómo intentar proteger y conservar un patrimonio que no puede ser excavado de un jalón, tiene que irse estudiando poco a poco, y tener la reserva arqueológica también para estudiarlo, pues nos lleva a tener una visión más integral de todo el conjunto, que no se tiene cuando se excava de manera inductiva, de sitio por sitio, y luego se sacan generalizaciones que no corresponden a un estudio de área. Entonces, todo esto que estamos ahorita planteando nos llevó en el primer año, en el 87, a enfrentarnos, no a formular la hipótesis que hoy en la mañana desayunando decíamos, de muchas universidades conocen poco el lugar, establecen una hipótesis y se van, y bueno, se casan con esa hipótesis, las hipótesis no se renuevan, es decir, las hipótesis se tienen que ir renovando, y entonces quieren terminar o trabajan una serie de temporadas. En este caso, nosotros formulamos estas estrategias a partir de un reconocimiento en el área y de la problemática que se tenía y del equipo interdisciplinario, que es lo que vamos a comentar más adelante, que se requiere. Es decir, la visión no puede ser solamente de los arquitectos o de los arqueólogos. Ese equipo que se integró en el 87 y 88 incluyó biólogos y otros especialistas que nos permitían, por ejemplo, diagnosticar que la selva de uno de los sitios estaba enferma en un 75% y qué árboles deberían de quitarse y cuáles no, cosa que no podríamos hacer ni los arqueólogos ni los arquitectos. Entonces, creo que los proyectos deben de incorporar a otros especialistas. Los proyectos no son propiedad del que le dan el recurso y está ahí, es parte de un proyecto conjunto y de prioridades. Creo que esto establece cuáles deben ser las prioridades, primero en la conservación y preservación y después en la investigación, y no al revés. Bueno, yo quería un poco reiterar el desastre que se ha hecho en base a las compañías madereras. Tuvimos la oportunidad de conseguir un plano que está publicado en Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana. Es un croquis simple, pero ahí nos está indicando toda la serie de campamentos madereros a lo largo de un tramo que va de sur a norte, dentro de Guatemala, muy cerca de la colindancia con Belice. El plano, en realidad, va de árbol de caoba en árbol de caoba. O sea, ese es el punto clave. Con eso tenemos la penetración y obviamente la destrucción total de la caoba. Ya no hay caoba. Nosotros tuvimos el gusto o el disgusto o lo que sea de estar en la casa del señor mexicano
que era el que traficaba con eso cerca de Tikal, ¿verdad? Cerca de Motul, por ahí así. ¿Eh? En Flores, correcto. La casa es totalmente hecha de caoba. Las columnas son de caoba. El piso es de caoba. El techo es de caoba. Y tiene ¿cómo decir? Un refrigerador acostado que es totalmente de caoba. El tamaño es impresionante. Es como del tamaño de un sarcófago, vamos a decir. Está completamente hecho de caoba maciza. O sea, no tablones de caoba, trozos compactos de caoba. Pero eso no viene solo. La caoba es un árbol que tarda cientos de años en recuperarse. Ya eso se acabó. Es decir, nos acabamos la caoba en México prácticamente y se acabó también en Guatemala. Pero junto con la caoba, o más bien con los madereros y ese camino, que además luego va haciendo, vamos a decir, tiene sus colaterales, sus ramificaciones, pero lo más importante, que es lo que tenemos el dato perfectamente documentado, es de todo el camino que va de norte a sur. Y aunado a eso, vienen los chicleros. Los chicleros, claro, toman el camino, les es muy fácil y van abarcando zonas y van haciendo sus campamentos. Los chicleros trabajan a ciertas horas, tienen que ver pues con los árboles de lule, pero también tienen que ver con el saqueo. Los madereros, exactamente lo mismo. Y los otros, finalmente, son los chateros. Los chateros es una planta que se usa para complementar los ramos de flores. O sea, es una es una planta cuyas hojas tienen un carácter secundario, pero forman parte de los ramos de flores. Entonces, esas tres industrias, madereros, chateros y chicleros, forman parte de toda una pléyade de depredadores, los cuales tuvimos el disgusto de conocer y habían dejado la herramienta en cierta ocasión en uno de tantos viajes. No recuerdo si fue Nacún o fue Jolmul, digo, es irrelevante. Ustedes vieron el edificio, bueno, la muralla, el sitio, la muralla, y cada una de las manchitas rojas es un saqueo, como lo tiene determinado Oscar. En cierta ocasión nos vimos en el aeropuerto antes de la publicación del libro y me decía él, oye, y a mí me da no sé qué meter esto en la publicación. Dije, ¿cómo que te da no sé qué? Es lo más importante de la publicación. Tenía planos inéditos de muchos sitios. Él es el gurú de la zona del Petén, para acabar pronto. Él, además, es un hombre honesto, que nunca ha, pues yo creo que nunca ha ganado un centavo más allá de su raquítico sueldo. Es vergonzoso lo que le paga. Cuando nos lo platicaba, bueno, es que casi nos caíamos de llanto, ¿verdad? Era impresionante, era como para decir, no, bueno, ok, aquí tienes 5 pesos y para que comas mañana, ¿no? No, ahora sí ya come un poco más, ¿eh? Pero no, lo importante, lo que queríamos establecer era recalcar el problema de la depredación. Y si ustedes vieron un solo sitio con los saqueos, ese es un solo sitio. Hay cientos de sitios así saqueados. A nosotros nos tocó ver en uno de tantos viajes en Belice, y nos los enseñaba John Ball, que él había restaurado unos sitios. Él es un ceramista extraordinario, americano, y nos enseñaba un sitio y nos decía, bueno, miren, aquí hubo un saqueo, sí, pero yo le volví a echar tierra para
para que quedara exactamente igual. Bueno, pues han vuelto a saquearlo. O sea, hay depredadores profesionales y hay otros que son taruguetes. O sea, ¿cómo se van a equivocar en una cosa tan simple como que se está viendo que acaban de rellenar aquello? Pero se ve que es una industria verdaderamente impresionante, en la cual participan los coleccionistas. Y esa es una tragedia a nivel mundial. En todas partes hay saqueo, pero nosotros defendemos lo nuestro, lo que está cercano, lo que conocemos, lo que vemos, a lo que tenemos acceso. Y el saqueo es verdaderamente impresionante. Se tienen que tomar medidas, no por políticos. Los políticos quieren el hueso y quieren seguir en sus mismas condiciones. Tienen que ser gente profesional que se dedique honestamente a eso y además crear la infraestructura para impedir que los sitios se sigan depredando. Porque una cosa llega Oscar o cualquier otra persona, llega, identifica los saqueos, los pone en un mapa. Se va porque tiene que irse, tiene que ver otras cosas. Pero, ¿y quién se queda a vigilar que ya no haya más saqueos en ese sitio? Y por ejemplo, como les decía, nosotros yendo por el camino de reconocimiento como hacíamos, alcanzamos a ver un lugar en que habían dejado la herramienta. No les dio tiempo para huir. O sea, estaban saqueando en nuestras narices y en una de esas salieron corriendo y dejaron toda la herramienta expuesta. ¿Qué se hace en esos casos? Es decir, es otra pregunta bastante seria. Tal vez, Víctor, y eso que comentaba de que había un saqueo que había sido tapado y destapado, ha pasado varias veces. Los saqueadores piensan que lo tapas porque adentro está guardado algo más. Y no, entonces, aunque no hay nada, lo vuelven a abrir. Y las condiciones también es importante porque el trabajo en la selva, en las películas, resulta muy interesante. Todo el mundo se viste un poco de Indiana Jones y piensa que se la lleva muy bien. Estos trabajos del 87, y Ian Graham le tocó, si ustedes oyen el ruido en uno de los sitios de que están saqueando, lo más lógico es que ustedes lleguen y digan que son académicos y que eso no deben de hacerlo, pero los van a recibir a tiros. Ian Graham ha platicado muchas historias que en algunas él tiró lo que tenía, maleta y todo, y corrió en sentido contrario, lo persiguieron, le tiraron y no lo mataron, pero los pueden desaparecer. Es decir, el agente que está saqueando no puede uno enfrentarlos. Entonces, es una situación cuando uno va no a perseguirlos, sino a hacer documentación, como fue el caso del 87, pues hay esa situación de toparse en un sitio donde están saqueando y enfrentarse a que uno desaparece en la selva para siempre. Fue el último viaje del seminario, de su grupo. La otra situación con la que se hizo este trabajo era que planificábamos alguna región que nos faltaba la documentación, una prospección preliminar, pero lo hicimos en época de guerrilla y de los enfrentamientos, nunca lo hemos dicho y nunca lo dijimos en casa porque nos hubieran dicho no puedes ir, es decir, si algunos van como corresponsales de guerra, pero les pagan muy bien, nosotros íbamos de forma voluntaria y muchas zonas tuvimos que cambiarlas porque había enfrentamientos de ambos grupos y en algunas recuerdo que pasamos en los momentos de tregua con una bandera blanca y yo recuerdo que nos comentaron también, nos dejaban circular, no había tiros, había una tregua en la mañana, que cuando nos pararan viéramos si tenían botas de piel o de hule. Y dependiendo de cada uno del tipo de bota, era el grupo que nos detenía. No preguntáramos ni a qué grupo, los armamentos eran muy parecidos, los uniformes también. Entonces, mucho de ese trabajo, el 87, hasta años después, teníamos a veces que cancelar el plan de trabajo porque había que movernos a otros sitios. Ahí estoy hablando de saqueadores, la guerrilla
Y estoy hablando de un tercer elemento que fue el que tuvimos en Río Azul, lo vamos a comentar en una de las sesiones. En una de las temporadas, el doctor Richard Adams había logrado armar el campamento, había logrado meter los abastecimientos, las tiendas, al personal, y se dio a la segunda semana de la temporada un brote de paludismo. Se tuvo que suspender porque uno tras otro iba teniendo paludismo en ese campamento. Entonces, son todas las condiciones que no hacen fácil una prospección y una identificación del estado que guarda un sitio y la documentación sea arquitectónica o arqueológica. Entonces, creo que me comentan que hay preguntas. Las preguntas las vamos a anotar y las vamos a comentar al final porque no queremos interrumpir las sesiones. Habíamos planteado esa dinámica. Yo quisiera, porque tenemos poco tiempo para esta gran sesión, que es la primera, que pudiéramos iniciar con Tikal y con cada uno de los sitios y pudiéramos tratar de abarcar estos 5 o 6 sitios que hemos programado comentando en cada caso. Como este es general y las otras son particulares. Correcto. Entonces vamos a dar prioridad a los de la web que siempre hemos comentado que van a contestar 1 o 2 preguntas, las del público, hacemos la pausa y continuamos. ¿Cuál es la pregunta? Los daños por saqueo y deterioro que han sido controlados, ¿están hoy en día? Esa era la pregunta. Bomborreto, y creemos que es de Yautepec, Morelos. No, es que no capté bien. Es sobre saqueos, ¿qué se hacen? Bueno, en realidad son miles de saqueos que hay en edificios. Se sigue haciendo. Ahorita, en este momento, seguramente en la selva de Petén hay grupos de personas que saquean. Una particularidad de este territorio, que lo vimos que es medio despoblado, es que no hay fuentes de trabajo legales, porque hay ilegales, hay cultivo de drogas, tráfico de personas, y una importante es el saqueo arqueológico. Vimos ayer que en la literatura había incitaciones en libros publicados a que hay tesoros, 1970, 1928, y si yo no tengo trabajo, tengo una familia, el Estado no me da una fuente digna de trabajo y tengo un montón de territorios sin vigilancia, pues me dedico a ver si me saco la lotería, ¿no? Muchos se mueren porque entre los saqueadores, como decía el doctor Siller, hay expertos, profesionales, aficionados y este tipo de gente que no tiene fuente de trabajo segura, pues prueba, suerte. Vamos a dar 1 o 2 preguntas del público y hacemos el receso. Quiero comentar antes de hacer el receso, nos cotizaron los materiales didácticos, tienen un costo bajo, entonces los que tengan interés se registran, mandamos sacar las copias y al terminar la sesión del día de hoy se pueden ir con sus materiales. Entonces, les vamos a pedir al que haga la pregunta, diga su nombre, la institución, para que el público de la web lo sepa. Sí, buenas tardes. Mariano del Cueto, profesor de la Facultad de Arquitectura, de Historia. Bueno, primero nada más apostillar esto de los saqueos, que es un cáncer que han sufrido todos los países que tuvieron civilizaciones antiguas, empezando por Mesopotamia y Egipto, que si uno, o Grecia mismo, ¿no? Sí, es terrible, pero es muy deprimente realmente. Pensar que eso en este momento ahora hay grupos que están haciéndolo. Quizás llegar a la simplista conclusión de la corrupción terrible que ha existido en estos países, pues que ha facilitado esto. En México se puede hablar de gobernadores que hicieron una industria, ¿no? El famoso, no sé si haya parientes suyos por aquí,
pero aquel gobernador de Yucatán que pues, en el Porfiriato sacaba las piezas, las llevaba a todas partes del mundo y hacía un negociazo, ¿no? Cuyo nieto es un director de cine conocido, que no menciono, ¿no? Pero bueno, eso es lamentarlo. No, mi pregunta es, la tecnología tan avanzada que existe hoy, evidentemente el Google Earth, todas estas cosas, seguramente será una herramienta importantísima para continuar con estas labores de catalogación y descubrimiento. No sé si le están aplicando, esa sería mi pregunta. Sí, con respecto, una de las conclusiones que tuvimos de estos 25 años es que la arqueología o la investigación debería de tener otro concepto para atender las prioridades que son arquitectura que se pierde, combate al saqueo. Y algo que nos beneficia ahora y sobre todo a los jóvenes es esa tecnología de computadoras y programas. Por ejemplo, ahora en la documentación usamos fotogrametría y estaciones totales que antes no existían, que facilitan muchísimo el trabajo de documentación del espacio. Y esas programas de la fotogrametría que era tan complicada, cara, que aparato, que doble, ahora es una camarita así. Y los jóvenes pueden usar una cámara normal, bajar los programas ICOMOS, por ejemplo, tiene programas que no cuestan, que los bajan los estudiantes y con un par de fotos, un poquito de técnica, una plomada y una regla, sacas documentación de arquitectura muy rápido. Esto es parte de lo que quiero en los espacios cortos que vamos a ver, que la estamos aplicando, que eso es ganarle tiempo, ya no usamos el sistema antiguo. Miguel Rubio, arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura esta. Mi pregunta iría encaminada a establecer qué tan posible sería trazar en este universo que ustedes han explorado, las 120 y tantas, 128 sitios y esta gran zona del Petén contigua a la nuestra, pasándolo a Calakmul está enfrente y otras cosas, ¿no? Toda esa gran porción, un poco la idea, la configuración de estos son los centros, digamos, de las grandes ciudades como Tikal, pero la configuración total que incluyera un poco atisbos de lo que son las áreas habitacionales y sus configuraciones. Pues esto es un poco difícil porque, como te digo, este concepto está planeado desde los dos indicadores, saqueos y arquitectura. Por ejemplo, si yo quisiera la variable zonas habitacionales, ahí me doy una pérdida porque es arquitectura que no está expuesta, es pequeña. Entonces tengo que apoyarme en la arqueología, en el trabajo de los arqueólogos. Y eso es importante, pero por el momento no corre riesgo. Digamos, esa es la visión que tiene esta cuestión. Porque, como te digo, a ti te interesa el área habitacional, a otro le interesará los canales, los caminos. Entonces, si tomamos esos, seguro tenemos resultados interesantes, pero en lo que yo estoy excavando las áreas habitacionales, que son plataformas, que es lo único que queda, se me están cayendo 3, 4, 5 edificios. Entonces, ahí es donde se trata de indudar, parte de las conclusiones acá es que debería de haber, primero la zona está declarada como zona de emergencia, digamos. Entonces, como emergencia tengo que tomar prioridades y las investigaciones las puedo dejar para otras generaciones. No tenemos que ser egoístas y nosotros descubrir, digamos, todo. Digamos, ayer lo comentamos, somos una parte de una cadena y la tecnología no nos favorece. Digamos, la arqueología todavía tiene una tecnología destructiva. Es posible que con el avance de la tecnología, digamos, podamos facilitar y hacer las cosas más rápido, como ahora la documentación de arquitectura visible, que es increíble cómo se mejora. Un aparato,
Por ejemplo, yo estuve participando, va a salir en la ponencia esta de Tikal, con un aparatito que da vueltas él solito, te dibuja toda la gran plaza de Tikal en 2 horas, a colores, y te la puedes mover así. Entonces, eso, claro, eso lo aplicas en Tikal porque ya no tiene árboles y te saca, pero eso no lo puedes usar en un sitio como Pejucal, por ejemplo, que no ves. Entonces, tienen que ir prioridades y parte de la estrategia es paremos, atendamos prioridades y dejemos a las generaciones futuras, digamos, las reservas. Vamos a tener otras tecnologías que nos permitan, por ejemplo, investigar lo que está abajo, en los edificios del clásico temprano, el preclásico tardío, todo lo que está dentro. Se calcula que en esta zona del noreste de Petén conocemos ahora el 14%. Imagínense lo que falta. Ni llegamos a la 1/4 parte. Entonces, contestando también este tema para el público en general, parte de este ejercicio, de esta jornada, es mostrar un primer análisis de 128 edificios. Entonces vamos a ir haciendo en las sesiones, sobre todo para el día viernes, en la parte de las conclusiones, como en unas gráficas comparativas, no únicamente de un sitio monumental, sino de los 128 sitios, cuáles son las presencias o ausencias, las tipologías y los elementos espaciales que están presentes y compartidos, y las relaciones que pudieron tener de influencia un grupo y otro. Por mencionar algo que intuíamos en el 87, por ejemplo, la presencia de los grupos gemelos, estructuras muy especiales, en sitios como Yashá y en algunos otros que en el mapeo han salido. Y eso nos permite ver cómo se comparten relaciones y temas espaciales, cómo se solucionan las conexiones. Creo que ahora que regresemos del receso, vamos a ver el asentamiento en Tikal, cómo en los puntos más altos se hacen los asentamientos de la ciudad y cómo se comunican con calzadas que debieron de ser profesionales, porque una calzada para un camino de uno a otro podía haber sido mucho menor, pero tienen una gran dimensión como para una concentración muy especial en un momento determinado. Entonces, 60 metros de ancho, y quizás ese conjunto podía estar comunicado con el otro permanentemente con 10 metros. Entonces 60 metros nos está hablando que tiene otra función, no únicamente de comunicación. Y eso nos lleva a lo que puede ser el análisis del espacio y su relación con los conjuntos. Ese ejercicio lo vamos a ir haciendo conjuntamente con estos gráficos y estos cuadros comparativos. Y si no hay otra pregunta, hay una última pregunta y nos vamos a un receso de 10 minutos. Hola, yo soy Cristina Ruiz, soy restauradora de Lina y quería preguntar si en en todo este levantamiento de datos, ¿no?, de los edificios, también se hizo un registro de relieves de estuco, pintura mural, aplanados de color, que se conservaran en estos edificios, por lo menos que se conservaran, a lo mejor no tanto analizar su estado de conservación, pero sí un registro de estos bienes. Sí. Bueno, como es dentro de un programa de rescate, no podemos llegar a los detalles, pero como comentaba, son fotografiados y dibujados. No, digamos, no se tomaban muestras ni calas, porque generalmente, como están en escombros y no tienen cierta lógica, digamos, lo que se documenta es lo saqueado. Entonces, en otra etapa en que vamos a ver, ¿te recuerdas este esquema que estaba con naranja, que subía y bajaba? Ahí hay diferentes niveles de trabajo. En uno no se trabaja, en otro sí, hasta llegar a la restauración. Por ejemplo, ahorita se va a trabajar una pintura mural, pero son los mínimos, digamos, si está muy importante, que una condicionante es que, y ayer lo mencionaba Víctor, no hay ni vigilancia. Entonces,
Lo que se hace es que se documenta y se tapa, con la esperanza de que no llegue el otro y lo vuelva a destapar, ¿va? Pero, por ejemplo, en Naranjo, que era una ciudad fronteriza con Belice, jugábamos al gato y al ratón. Llegábamos nosotros, como decía, se iban los saqueadores, nos íbamos, regresaban los saqueadores. Incluso ellos tenían puestos de control en las cimas de los edificios. Entonces, digamos, es como en una batalla, nosotros llegamos, pero el factor sorpresa lo tienen ellos. Incluso nos quemaron el campamento y teníamos amenazas y como decía, que nos corretearon, y creo que pasaron como 5 o 6 años en que no podíamos quedarnos porque no salíamos. Entonces, íbamos con el ejército, documentábamos los saqueos y nos íbamos. Creo que llegaron a 150 saqueos en Naranjo en un poquito de tiempo, hasta que al final, como era parte del parque, este parque que mencionamos, tomamos la decisión y nos fuimos. Lo que hice fue mandar a 60 gentes de una vez. Entonces ahí logramos otra vez posicionarnos y tuvimos que reconstruir el campamento porque estaba quemado. Y como era parte importante, era una punta del parque, tenía que estar dentro del esquema de zona núcleo y con seguridad, porque la teníamos, pero nos la asustaban. Entonces, 60 gentes de una vez y con apoyo de los militares. Así se ganó. Muy bien, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Les pedimos que registren los que quieren el material didáctico y regresen a tiempo para iniciar ya sitio por sitio después de esta introducción del contexto que vamos a trabajar. A los amigos que están siguiéndonos por la página web, les pedimos un poquito de tiempo, 10 minutos, y continuamos con el recorrido. Quizás podríamos, con los que enviaron preguntas de la web, aprovechar quizás estos 10 minutos para contestar algunas de las